Saludos, esta es la videocolumna semanal de Juan Carlos Monedero para Sin embargo, el fascismo en México, tan cerca de los Estados Unidos y tan cerca de Dios. ¿Hay extrema derecha en México o la vacuna del obradorismo la ha erradicado, como ha ocurrido con algunas enfermedades del siglo pasado? Teníamos un profesor en la universidad madrileña que nos explicaba a Nietzsche y lo que implicaba su famosa frase del libro Así habló Zaratustra: Dios ha muerto, Dios ha muerto. En ese momento la Iglesia era un elemento exclusivamente de reacción, que frenaba cualquier cambio. En 1848, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels colocaban a la Iglesia como parte de esa santa alianza que veía en la democracia un fantasma al que tenían que aplastar. Todavía era inimaginable que hubiera un papa latinoamericano, menos aún argentino y aún menos peronista, como el Papa Francisco. Los obispos solo cenaban en casa de los ricos. Bueno, pues nos decía Jesús Ibáñez, advirtiéndonos de dar a Dios por muerto. Cuidado, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo, por lo menos, se le ve venir. Hay un discurso repetido en México de que no existe una extrema derecha, y no es verdad. Tampoco existen los tsunamis hasta que la tierra protesta y nos recuerda, como estamos viendo ahora, lo insignificantes que somos. También se decía en España que no había ultras y que eso era cosa del pasado, porque a diferencia de otros países europeos, los partidos reconocidos como de extrema derecha no tenían representación parlamentaria. Pero es que no hubiera extrema derecha, es que la mayoría de esos ultras estaban agazapados en el Partido Popular. Pues igual que, además de los que ya han salido al exterior, hay una extrema derecha agazapada en el PAN, algunos en el PRI y en el PRD, e incluso algunos están escondidos en Morena. Por supuesto, además de en el Yunque, en las universidades católicas, en asociaciones mexicano-norteamericanas, en los medios de comunicación, los oportunistas moran en todos lados. Y la extrema derecha es el plan B del gran capital mexicano a la espera de su oportunidad. Al gran capital no le gusta de partida a la extrema derecha, porque les ven imprevisibles, poco dialogantes, demasiado confrontadores, hasta que en su cabeza tienen que escoger entre la extrema derecha o, repito, piensan en su cabeza, los comunistas, los que les van a robar su casa de verano, sus coches y sus cuentas en Dubái o en Panamá. Y entonces, ¿por qué optan? Pues por la extrema derecha. No es que no estén ahí, es que están esperando su oportunidad. Bastó en España que el Partido Popular tuviera problemas de corrupción. La derecha siempre tiene problemas con la corrupción porque la corrupción es el lubricante de la democracia liberal parlamentaria y si no fuera por la corrupción no jugarían los ricos a la democracia. Decía que cuando el PP empezó a perder fuelle en las encuestas buscaron otro partido de derechas que pareciera nuevo, Ciudadanos. Y cuando Ciudadanos no les sirvió, pues entonces le abrieron la puerta a Vox, que era una escisión del Partido Popular que habían venido ya preparando desde las tensiones separatistas en Cataluña y del nacimiento de Podemos. Hoy, Vox es la tercera fuerza política en España y con la que el PP gobierna en comunidades autónomas y promete entrar en el gobierno de España. La derecha siempre va a jugar varias bazas, disparar varios dardos, hasta que alguno acierte. Tienen dinero suficiente como para jugar al ensayo y el error y no tienen el más mínimo problema en quemar en la hoguera a los suyos. Siempre les buscará luego, algún retiro dorado por los servicios prestados. Prueban con alguien, les falla y al siguiente, y no siempre como un plan perfectamente pensado. Esto es importante entenderlo. Es una lógica que comparten todos los que quieren una sociedad desigual. ¿Por qué? Pues porque se benefician de esa desigualdad. No hace falta que nadie les dé órdenes. No pensemos que a los periodistas les dan órdenes todos los días. Claro, en momentos decisivos, claro que se dan órdenes. Pero cada cual sabe lo que tiene que hacer y dónde se coloca en este gran juego. Recordemos que el día que Giorgia Meloni ganó las elecciones en Italia, habló a sus seguidores y les dijo: todo lo que habéis tenido que aguantar y callar con la cabeza baja, ahora vais a poder defenderlo con la cabeza alta, con la testa alta. Meloni se formó con Giorgio Almirante, que después de participar en el último gabinete de Mussolini, fundó el Movimiento Social Italiano, donde militó la primera ministra italiana, es decir, es una seguidora de Mussolini. En México quisieron construir un López Obrador de derechas con Xóchitl Gálvez. Le inventaron un pasado popular, la pasearon por las calles, le hicieron impregnarse del sudor del pueblo, le quisieron construir una enorme espiritualidad, una imagen de persona austera, un compromiso decidido contra la corrupción.
aunque nunca dijo a los corruptos que pagasen sus deudas con la hacienda mexicana. Pero estaba claro que se trataba solo de un experimento. En la cara de Ricardo Salinas Pliego siempre se leyó que Xóchitl Gálvez era un fusible que estaba ahí para quemarse. Verástegui fue otro intento, guapo, galán cinematográfico. Quisieron presentarle como una Madre Teresa de Calcuta a través de una película a la que le pusieron muchísimos millones, pero tampoco ha cuajado. Porque es verdad que la vacuna obradorista hace que cuando los mexicanos escuchan ese discurso les amarga en la boca demasiado como para ignorarlo. La vacuna obradorista funciona como una suerte de resorte de la memoria que quita los velos y permite que se vea el prianismo de toda la vida en México. Y también han acertado en la formación, porque un pueblo formado, consciente y organizado es la mejor de las vacunas contra cualquier amenaza fascista. Acaba de surgir otro grupo de extrema derecha, México Republicano, al que con buen tino Álvaro Delgado ha colocado en la fina línea que hay entre la traición y el odio irracional a la izquierda, que lo tienen de siempre. Tan es así que los portavoces de esa formación ultra han sacado un comunicado diciendo que ellos no son traidores, que lo que pasa es que son también norteamericanos, además de mexicanos, y que bueno, que prefieren a Jim Carrey antes que a Cantinflas, a Jerry Lee Lewis antes que a Tintán, y que en la batalla del Álamo, pues hombre, que van con los esclavistas gringos de Texas y John Wayne, porque ellos son los que hicieron antes la película. En la protesta contra Álvaro Delgado, los ultras de México Republicano dicen, abro comillas, el delito de traición a la patria, regulado en los artículos 123 al 127 del Código Penal Federal, se configura únicamente cuando una persona comete actos hostiles contra la nación en tiempos de guerra, coopera con enemigos extranjeros, participa en actividades de espionaje, sabotaje o conspiración o rebelión armada contra las instituciones del Estado mexicano, intenta someter la soberanía nacional a una potencia extranjera mediante medios violentos o clandestinos. Y concluyen, ninguna de estas conductas se relaciona con el actuar de México Republicano ni de sus integrantes. Pues uno diría que lo que hace esta gente está dentro del delito de traición, toda vez que Donald Trump ha declarado la guerra a México. ¿O es que vamos a seguir creyendo en la estupidez de que la guerra en el siglo XXI solo se hace con bombas? ¿O es que no matan los aranceles, las sanciones, los muros, la persecución de los migrantes, el apoyo a las bandas criminales a las que les venden las armas y les guardan el dinero en los bancos? ¿No cometen actos hostiles contra la nación los que defienden con uñas y dientes los actos de Estados Unidos contra México? ¿No están conspirando los que buscan debilitar al gobierno mexicano con el fin de que les resulte más difícil enfrentarse al gigante del norte? ¿No someten la soberanía nacional mexicana a una potencia extranjera los que no defienden el derecho de cada país a hacer su propia política, a defender su propia economía, a cumplir la Constitución, por ejemplo, oponiéndose a genocidios, y socavan al gobierno del país a través de sus medios de comunicación, de sus redes, de sus grupúsculos financiados y de sus piezas escondidas en el aparato del Estado? Anda Donald Trump exigiendo a Lula da Silva, al presidente de Brasil, para que interfiera la justicia y no juzguen a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. La Fiscalía brasileña, después de interrogatorios y de recopilar pruebas, no duda de que el ultraderechista Bolsonaro lideró una intentona golpista para aferrarse al poder después de perder las elecciones en el 22. Pide por ello que sea condenado por abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Claro, asaltaron Brasilia. Bueno, pues Trump va y amenaza a Brasil con aranceles del 50% si procesan a Bolsonaro. Alexandre de Moraes, que es el juez del Supremo que investiga el golpe de Bolsonaro, ha sido ya sancionado por Estados Unidos, sin visado. Han congelado sus bienes y le han bloqueado financieramente por aplicar la ley y la Constitución brasileña. ¿Esto es lo que apoya México Republicano? ¿Lo apoyaría también si se aplicara contra ciudadanos mexicanos? Y algo parecido a esta marcha contra Colombia, después de que el expresidente de los paramilitares, Álvaro Uribe, fuera condenado esta semana por fraude procesal y soborno de testigos. Es decir, lo que la derecha ha hecho siempre para evitar ser juzgados o condenados. Claro, como Uribe fue el que le ofreció a Estados Unidos ser la Israel norteamericana, hay que defenderle, aunque eso signifique abolir el Estado de Derecho,
en Colombia. Los ultrarreaccionarios de México republicano reclaman su derecho a, abro comillas, tender puentes con quienes comparten nuestros valores de libertad, orden y legalidad, cierra comillas, es decir, con Donald Trump, con Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe. Si uno lee el programa de México republicano, se ve que no tienen programa, porque es que la extrema derecha no necesita programa, solo necesita crear un clima de opinión. De cara al futuro, ¿dónde va a golpear la extrema derecha mexicana? Pues en el tema de la seguridad, porque ahí va a contar con el apoyo de los Estados Unidos y sus justificaciones para cruzar la frontera. No olvidemos que las bandas criminales y los cárteles son parte de la estrategia de Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial, que ya ha empezado, porque no es solo Ucrania, Gaza o Yemen, también son los crímenes de las bandas en México, en Colombia, en Ecuador o en tantos sitios donde invariablemente quienes les arman son los Estados Unidos. Y donde blanquean sus capitales es en el sistema financiero internacional controlado por los Estados Unidos. En el debate de las corcholatas en México para la sustitución de López Obrador, alguno de los candidatos ya tocó el tema de la inseguridad, acercándose a una solución Bukele para ganarse el favor de los votantes. La extrema derecha lo intentará enmascarar como una defensa de los niños, buscando el lado religioso. Es curioso que los que dicen cuidar a los niños, los que están en contra del aborto, nunca les importa que los niños, siendo niños, no tengan educación, no tengan sanidad o tengan que trabajar como esclavos, cosas curiosas de la extrema derecha. En cualquier caso, claro que hay una extrema derecha en México que comparte rasgos con la extrema derecha de otros lugares y que también tiene rasgos propios. Son nacionalistas excluyentes, son racistas y clasistas, consideran a los pobres malos mexicanos, tienen una idea irracional y castigadora de la religión, cerca de los cristeros, siempre son aliados internacionalmente de los poderosos, no le hacen ascos a la violencia cuando son ellos los que la ejercen, consideran que la mujer debe tener un papel subordinado y, no lo olvidemos, son profundamente neoliberales en la práctica, aunque el discurso lo enmascare. Por eso están a favor de los tratados de libre comercio. México republicano, tan cerca de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, tan cerca, cuidado, del Dios cristero y vengativo, de un Dios que no es el Dios de los pobres, que no es el Dios de la teología de la liberación, que no es el Dios que cena en los barrios con los pobres. Y al mismo tiempo, este México republicano tan cerca de los Estados Unidos, que siempre estarán antes con Benedicto XVI que con el Papa Francisco, con Washington que con los migrantes mexicanos, antes con Israel que con la justicia universal, antes con los que venden armas que con las víctimas, antes con los bancos que con las madres buscadoras, antes con el mercado que con la igualdad, antes con los masacradores, si son militares, que con las víctimas. Antes con un México subordinado, obediente, de los ricos, el México de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de Salinas de Gortari. Antes con ese México que con un México revolucionario, soberano, que sigue una historia de independencia y que, como ocurre ahora, ponga por delante de todo a los pobres. El fascismo en México es más peligroso muerto que vivo, porque vivo, por lo menos, se le ve venir.